quisimos este live training hacerlo especial, dada la relevancia del lanzamiento que estamos haciendo. Entonces quisimos invitar a Ricardo Villadiego, nuestro CEO, a quien invito a la sala. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Cris, encantado de estar aquí, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Buenísimo, buenísimo. Ricardo, nos gustaría empezar el training y esta sesión para todos, justamente con esa visión que traes tú como CEO acerca del lanzamiento de Lumo Discover. Y quisiera que nos expliques a todos justamente qué es Lumo Discover. Vale, bueno, Lumo Discover es una nueva oferta que lanzamos hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas y básicamente es una oferta que le permite a los equipos de operación de ciberseguridad tener visibilidad externa de ataques. Digamos que una de las cosas que empezamos a ver fue cómo muchas amenazas empezaron a crecer fuera de la red de las organizaciones, pero que eventualmente venían a afectar a las organizaciones. Y este producto, esa oferta que llamamos Lumo Discover, le permite a las organizaciones anticiparse, tener esa visibilidad externa de amenazas que les va a permitir protegerse de forma más efectiva, ¿no? Especialmente cuando la conectas con Lumo Defender o las otras ofertas que Lumo tiene. Buenísimo. Y en ese orden de ideas, Ricardo, yo sé que en Lumu siempre hemos tenido como una visión muy clara en torno a lo que pensamos del mundo de la ciberseguridad. Justamente, ¿cuál es esa visión detrás del lanzamiento de Lumu Discover? Ya nos comentaste que es, una nueva, es un nuevo offering, pero ¿cuál fue esa visión detrás de Lumu Discover? Yo creo que, digamos, una de las ventajas que hemos tenido en Lumu es que empezamos a ser el centro de operación de ciberseguridad de muchas organizaciones, ¿no? Y eso nos permitió tener una posición privilegiada para ver los problemas que esos equipos de ciberseguridad se estaban enfrentando. Y uno de los problemas, no el único, pero uno de los problemas que empezamos a notar con frecuencia, viene atado a la problemática de crecimiento de técnicas de evasión de controles de ciberseguridad. ¿Y por qué esas técnicas son cada vez más exitosas? Pues porque hay más información afuera que le permite al adversario hacer un mejor trabajo para atacar a las organizaciones. Entonces eso nos permitió como evaluar que la oferta que existía para que las organizaciones tuvieran visibilidad externa eran ofertas que estaban desconectadas de la capacidad de operación de ciberseguridad y que se podía hacer un mejor trabajo entregándole a los equipos de ciberseguridad esa visibilidad externa, conectándola con el flujo de operación de ciberseguridad. Y eso nos permitió un poquito aumentar la convicción de que podíamos construir una oferta súper diferenciada para que los equipos de ciberseguridad hicieran mejor su trabajo en lo que tiene que ver con anticipación de amenazas que afectan a las organizaciones. Buenísimo. O sea, aquí estamos conectando esas dos visiones de la superficie externa de ataque y tal el día a día de la operación de ciberseguridad. Eh, y entonces, al momento en el que se conectan estos dos frentes de acción, ¿cómo encaja Lumo Discover dentro de la misión de Lumo que hablabas anteriormente y la oferta actual de soluciones que tiene Lumo? Yo creo que, digamos, desde el día uno, siempre le dijimos al mercado, Lumu le va a ayudar a las organizaciones de todos los tamaños y de todas las verticales a operar ciberseguridad de forma más efectiva, de forma efectiva. Y si uno quiere ser realmente fiel a ese propósito, pues no tiene otra alternativa que empezar a identificar cuáles son los problemas que las organizaciones están teniendo en operación de ciberseguridad. Uno de los principales problemas, el problema por el cual nació el humo, es esa visibilidad de amenazas internas. Yo creo que el trabajo que el humo hace allí y los miles de clientes que utilizan el humo hoy en día un poco demuestran eso. Estar cerca de esos equipos de operación nos permitió identificar otros problemas. Este problema, que es el problema de anticiparse de forma más efectiva
como decía antes, conectado con el crecimiento de la problemática de infostealers, conectado con el crecimiento de la problemática de evasión de controles de ciberseguridad. Yo creo que es un problema que en la industria tradicionalmente no se ha manejado de una forma conectada. Y lo que trae Lumu, cuando miras lo que digamos, Lumu Defender hace y lo que Lumu Discover hace, es conectar esos dos mundos. Es como yo puedo ver mi problemática de empleados comprometidos con infostealers y cómo eso que está afuera, que no controlo, ahora le doy la visión de lo que está pasando dentro de mi red y cómo eventualmente esas dos cosas están conectadas. Cómo un compromiso de infostealers dejó rastros adentro en la red de la organización que sí controlo. Como decía antes, es algo que tradicionalmente las ofertas que existen son ofertas que no conectan esos dos mundos. Entonces tengo información completamente aislada. Buenísimo, o sea, la oferta hasta hace 4 semanas del Humo me permitía saber si mi organización estaba comprometida, me permitía saber quién la estaba comprometiendo y me permitía responder de forma automática. Y ahora complementamos esos frentes de ataque con un insumo que me permite saber qué es lo que el adversario, qué es lo que los atacantes saben de mi organización. Y definitivamente eso marca un antes y un después. Ricardo, no quiero perder la oportunidad de tenerte en esta sesión para que nos cuentes también qué viene para el Humo y cuáles son esas funcionalidades que definitivamente vale la pena que comentemos en este training. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, en Lumu realmente nos tomamos de forma literal eso que si ustedes me ven en las redes, paso hablando, we are not stopping, no estamos parándonos, no nos vamos a detener y vamos a seguir entregándole al mercado la mejor forma de operación de ciberseguridad. Y si han visto, el producto ha evolucionado un montón. Sin embargo, si quisiera resaltar tres cosas, me enfocaría en el tema de Cloud Network Detection and Response. Lanzamos a comienzos de este año capacidades nativas de respuesta en nube, en AWS, en GCP, en Azure, que le permite a las organizaciones, básicamente sin necesidad de componentes adicionales, poder detectar amenazas en ambientes de nube y responder de forma nativa con los controles que esas nubes ya tienen. Es decir, si no tengo capacidades de firewalls específicos en esas nubes, puedo orquestar la defensa utilizando las capacidades nativas que tienen los ambientes de nube para bloquear a un adversario. Lanzamos hace 10 días el AI Filter. Básicamente, al estar en el medio de la operación de ciberseguridad de los clientes y con esa visión de siempre hacerle más fácil al equipo que está haciendo operación de ciberseguridad el trabajo, el AI Filter, que todo lo que está en este webinar, si van a su portal en incidentes y quieren buscar por incidentes, ahora pueden poner ese filtro en modo de inteligencia artificial y lo que nos permite es básicamente poder buscar en lenguaje natural las amenazas que yo estoy viviendo en mi red y el filtro se va a actualizar. Y van a empezar a ver cómo el producto va a evolucionar a traer esas capacidades de AI a lo largo de toda la oferta de Defender. Y otro de los problemas, como decía antes, hay problemas que los equipos de ciberseguridad están teniendo y nosotros queremos ayudar a resolver esos problemas, es que lanzamos el Lumo Archive. Y algo que me gusta muchísimo es que los clientes nos entregan ese feedback. Los clientes ya me decían, Ricardo, ustedes ya tienen 2 años de metadata de red de nosotros, ¿por qué no nos permiten consultarla para hacer más efectivos procesos de threat hunting, para hacer más efectivos procesos de compliance, procesos de investigación forense? Ahora, básicamente, con Lumo Archive le habilitamos al cliente la posibilidad de que consuma la información que Lumo ha guardado para esos clientes, que son 2 años de metadata de red, de forma que puedan generar un proceso más eficiente en operación de ciberseguridad para cubrir estos temas. No vamos a ir en detalle en este entrenamiento aquí, pero quiero que sepan que esa información está disponible
y me quedo aquí para algunas inquietudes después del demo. Buenísimo, buenísimo. Gracias por ese breve resumen sobre las últimas funcionalidades del Humo. Y eso lo único que quiere decir es que los próximos live trainings van a estar cargadísimos de mucha información. Listo, entonces aquí ustedes van a ver el portal, el tradicional portal del Humo, ¿sí? Aquí ustedes pueden tener esa vista a grandes rasgos, ese primer vistazo de cómo está la operación de ciberseguridad y bueno, todo lo demás que ya hemos cubierto en los otros trainings. Van a ver el tema de los traffic logs o el security archive que acaba de mencionar Ricardo, pero nos vamos a centrar en esta sección de acá, que es donde está Lumo Discover. Lumo Discover es la oferta que está aquí disponible, ustedes la pueden accesar desde sus portales, ¿sí? Haciendo clic acá, y eso va a generar una nueva ventana, y esa nueva ventana es la que va a tener todo ese centro de inteligencia de lo que ya saben los adversarios sobre mi organización. Y si ustedes recuerdan, con respecto al portal clásico del Humo, en el overview nosotros queremos que ustedes tengan un primer vistazo de cómo se está comportando la operación en general. Pues también queremos traer ese beneficio que muchos clientes lo destacan en este otro frente de acción, que es justamente lo que el adversario ya sabe de mí. Vamos a poder ver cuántos dominios similares existen en el Internet que son muy parecidos al dominio que estoy monitoreando. El dominio que estoy monitoreando o los dominios que estoy monitoreando van a aparecer aquí en este listado. Algo muy bueno de esta solución es que yo puedo monitorear más de un dominio, ¿sí? Y esto también me pone a mí una alerta de qué tan posible, qué tan probable es que mi dominio legítimo pueda llegar a ser suplantado, ¿sí? Adicionalmente, yo puedo saber cuántas direcciones de correo están actualmente en diferentes filtraciones de datos y cuántas filtraciones de datos he tenido yo a lo largo de la historia, ¿sí? Y también puedo ver justamente en qué momentos se producen esas filtraciones de datos. Yo incluso puedo hacer acá un zoom arrastrando mi cursor y puedo saber en qué momentos se presentan esas mayores filtraciones. Entonces vamos a decir que cerca a las fechas de Black Friday en noviembre se han presentado picos de filtración de información. Por ejemplo, eso me permite a mí anticipar, si yo sé el histórico, yo puedo anticipar en qué momentos se pueden generar estos picos y tomar acciones. Pero adicionalmente también puedo saber cuáles son las informaciones que más están expuestas de mis terceros o de mis colaboradores, ¿sí? De las personas que trabajan en mi organización. Por ejemplo, en este caso, hay 1000 credenciales de acceso de empleados expuestas en diferentes foros de Internet, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles que toda esta información es información que recolecta nuestro equipo de inteligencia de amenazas, que tiene acceso justamente a esos grupos en los que se comercializa la información y que estamos ahí en modo sigiloso anticipándonos para poder entregarles a ustedes esta información a tiempo antes de que llegue a ser o que llegue a estar en manos de actores de amenaza. Ahora bien, dentro de este frente también es importante que ustedes tengan la vista del comportamiento de infostealers. Recuerden que cuando hablamos de infostealers, y esto lo mencionamos en nuestro último reporte de compromiso, los infostealers son esa puerta que le permite a los atacantes entrar a las organizaciones, hacer estragos, robar información, comprometer muchos más equipos y que típicamente, ¿y por qué lo traemos acá? Porque típicamente estos infostealers son catalogados como ruido por las herramientas tradicionales de seguridad, ¿sí? Entonces, saca el foco o saca del foco este frente de infostealers a los operadores de ciberseguridad, eh, pasa disfrazado como ruido y resulta que en realidad lo que se estaba generando a nivel de la organización era un comportamiento en el que se estaba exfiltrando información, en el que se estaban robando credenciales de usuario y que todo esto es lo que pavimenta el camino al ransomware en general, ¿sí? O ataques mucho más catastróficos. Vamos a poder ver justamente cuáles son esos infostealers más prevalentes o más presentes dentro de la organización. Vamos a poder ver como un top y esto automáticamente me permite a mí saber
cómo operan los grupos o entender a qué grupos me puedo estar enfrentando, ¿sí? Si yo ya sé cuáles son los factores de amenazas que utilizan Luma o que utilizan Redline, pues justamente yo ya puedo saber cuáles son esas tácticas y esas técnicas que pueden estar usando contra mi organización. Y esta vista me gusta mucho personalmente porque se divide como en dos frentes, ¿sí? Uno es lo que ya está expuesto a nivel de información en la Internet y otra es ese enfoque de arquitectura, ¿sí? Y acá también eso me permite tener una visión de cómo anticipar el movimiento de los atacantes, ¿sí? Aquí lo que voy a poder ver es justamente qué direcciones IP están expuestas en Internet, pero además esos recursos que están expuestos, qué tipo de vulnerabilidades asociadas tienen, si tienen puertos abiertos, yo puedo entender justamente cuál es el servicio que corre cuál es el grupo al que está asociada esa dirección IP, pero además puedo ir hacia atrás y entender cuáles son los subdominios que resuelven a esa IP. Y eso me permite a mí también tener el mapa de conexiones que puede llegar a seguir un atacante. Si yo sé que esa información la puede tener de primera mano un atacante, yo ya sé cuáles son los caminos que debo ir a cortar, ¿sí? Entonces es muy importante porque nos permite anticiparnos, que era lo que mencionaba Ricardo hace un momento. Y también me permite tener una vista general de qué vulnerabilidades existen en cada uno de esos activos, en cada una de esas direcciones IP expuestas, ¿sí? Y asimismo saber qué tipo de criticidades y enfocar mis esfuerzos para justamente cerrar o remediar esas vulnerabilidades y que por ahí no vayamos a tener de pronto algún ciberdelincuente aprovechándolas. ¿Listo? Vamos a ir un poco hacer el zoom de qué es lo que trae este portal. ¿Sí? Ya vimos el general, ya vimos ese vistazo que me permite a mí entender a qué me estoy enfrentando. Y ahora vamos a ir a hacer un zoom, que además es un zoom que es difícil hacer de forma manual. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es tomando toda esa información, haciendo todo el tema de data análisis y traerlo a ustedes de una forma súper fácil de revisar, súper fácil de accionar, que les permita tomar decisiones. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo saber en Compromise Employees que, por ejemplo, Shock Wagner o Elon son usuarios que han visto su información o que, de los cuales se tiene información en diferentes data leaks, ¿sí? Yo puedo saber, por ejemplo, cuál fue el primer data leak en el que se encontró información asociada a Elon, ¿sí? Yo puedo saber también qué tipo de información es la que está expuesta acerca de Elon. Entonces, passwords, por ejemplo, como les mencionaba, cuáles son esos data leaks. Yo puedo saber, esto me permite a mí saber, por ejemplo, desde cuándo pudieron haber infectado el equipo de Elon y hacer una trazabilidad y poder detectar el paciente cero y poder hacer las acciones de remediación muchísimo más efectivas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo saber si, no sé, se enfocan un poco más en las direcciones de correo o si tiene passwords o contraseñas también expuestas, ¿sí? Para cada usuario yo puedo ver esa información y me permite hacer el filtrado, por supuesto, por diferentes características. Si yo, por ejemplo, ya sé que hay un usuario que es el que típicamente hace clic en ese enlace de phishing a pesar de todos los entrenamientos, pues puedo ir a buscar cómo se va comportando ese usuario a medida que va teniendo muchos más entrenamientos, ¿sí? Por supuesto, podemos exportar esta información. Recuerden que Lumo, el ser ese centro de inteligencia de las organizaciones, pues es desde el que yo puedo operar, pero también el que entrega muchísima información accionable a otras herramientas. Entonces, al exportarlo lo puedo aprovechar de diferentes formas. Voy a tener toda la información de InfoStealers y acá eso se empieza a poner interesante porque yo puedo saber cuáles son las familias de InfoStealers que están afectando mi organización, por ende, saber los grupos adversarios, técnicas y tácticas, como lo comenté, pero adicional, yo puedo saber desde qué momento están esos InfoStealers dentro de mi organización. Recuerden que la presencia, por ejemplo, si hoy tenemos detecciones de InfoStealers, ¿sí? No quiere decir que hoy entraron, ¿sí? Puede ser que el adversario esté muchísimo tiempo atrás en mi organización.
Y algo interesante es que yo puedo llegar a la granularidad de saber cuál es el dispositivo que tiene ese infostealer instalado en la máquina, ¿sí? Puedo saber cuál es el endpoint protection, la solución de endpoint protection que tiene instalado ese dispositivo. Puedo saber desde qué momento había sido comprometido este usuario o este dispositivo. Pero algo importantísimo, y aquí se conectan las dos visiones, justamente de lo que hablaba Ricardo, aquí se conecta cómo la información que ya los adversarios tienen de mí, pero cómo en Lumu podemos saber qué otros incidentes están relacionados con esa familia de infostealers. Y por supuesto saber qué otros usuarios pueden estar siendo afectados, ¿sí? Adicional, también puedo saber cómo se ha comportado mi operación de seguridad relacionada a esos infostealers, ¿sí? Recuerden que cuando hicimos el entrenamiento sobre la vista de incidentes, vimos justamente qué funcionalidades de acá son las que me permiten a mí ir realizando esas tareas de remediación y de cacería de amenazas, ¿sí? Los invito a que justamente puedan acceder a ese entrenamiento de la vista de incidentes. ¿Listo? Los invito también a que si tienen alguna pregunta, la vayan dejando ahí en el chat. Importantísimo acá, ustedes pueden ver cómo se conectan las dos vertientes de la operación de ciberseguridad con lo que tienen los adversarios en sus manos. Pero adicional, yo también puedo saber cuáles son esos servicios en los que se han utilizado las credenciales, ¿sí? Por ejemplo, si el infostealer ha robado información de cookies, yo puedo anticiparme y saber que probablemente en diferentes aplicaciones, pueden ser aplicaciones corporativas o de uso personal, en esas aplicaciones también puede haber existido alguna vulneración de información. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hago yo con esta información si todavía no sé lo que es un infostealer? Si todavía no he lidiado la primera vez con un data leak, ¿sí? Pues justamente esas preguntas las hemos anticipado y hemos puesto a disposición de ustedes el Operational Playbook, que lo pueden acceder aquí desde esta misma vista, y les permite a ustedes ir siguiendo un paso a paso, ¿sí? Recuerden que lo que queremos es hacer la vida fácil en ciberseguridad, y en ese orden de ideas, el Playbook es como esa guía que les va a ir ayudando a resolver estos incidentes o a enfrentar estos problemas. ¿Listo? En la vista de Data Leaks, lo que voy a tener es todo el acceso a la información en cuanto al tamaño de esos leaks que se han detectado, ¿sí? Y aquí yo puedo empezar a tener algunas conclusiones, ¿sí? Lo primero es ver en qué leaks, en qué data leaks tengo o se ha encontrado más información de mi organización. Fíjense que acá, por ejemplo, hay 46 registros en 37 gigas de este data leak que se generó el 28 de febrero de este año, ¿sí? Y no se trata de que ustedes tengan que ir a revisar manualmente esas casi 38 gigas de información, sino que lo que hacemos nosotros es que ya tenemos todo el data análisis, buscamos en esos leaks la información de sus organizaciones, de sus dominios protegidos y la hacemos disponibles para ustedes, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver qué tipo de informaciones hemos encontrado sobre los empleados, sobre los colaboradores o los terceros, ¿sí? Informaciones de tipo password, nombres de usuario, hashes, por ejemplo, direcciones de correo, etcétera, ¿sí? Imagínense lo que sería buscar en 38 gigas de forma manual esa información dentro de todos los data leaks que salen a diario en diferentes servicios, ¿sí? Y ustedes pueden tener una muestra justamente de ese tipo de información. Lo hacemos para hacer evidente justamente de dónde sale esa información que les estamos mostrando ya de forma mucho más sencilla. Y algo interesante es que la misma consola me permite a mí tener un indicador de dónde iniciar mi búsqueda, ¿sí? Porque claro, aquí yo tengo una lista en la que fácil hay más de 10 registros, pero son más de 1000. Entonces, nada más en 10 registros yo tengo que entender
cuáles son los prioritarios. Entonces, esta vista me permite a mí entender cuáles son esos registros prioritarios. Vamos con la vista de direcciones IP expuestas y las vulnerabilidades asociadas. Aquí ustedes van a poder ver el detalle. Recuerdan que en el summary o en ese dashboard inicial mostrábamos el diagrama de torta con cuáles son las vulnerabilidades de cada IP y cuál es la criticidad asociada por grupos. Aquí ustedes van a ir al detalle de cuáles son esas vulnerabilidades que se han encontrado para cada una de esas direcciones IP. Pero adicional, como vieron en el mapa de DNS, uno puede hacer esa ingeniería inversa, ¿sí? Y puede no solamente saber cuáles son las vulnerabilidades para esa dirección específica, sino que puedo saber cuáles son los dominios y subdominios asociados a esa IP, y eso me permite a mí cortar esos caminos a tiempo antes de que el atacante los pueda acceder, ¿sí? Aquí vamos a tener todo ese detalle. Puedo hacer búsquedas por dirección IP, por números AS, puedo también buscar por subdominios, exportar la tabla, etc. Y acá voy a tener toda la vista de subdominios que se han encontrado en la Internet. Y esto es muy importante porque me permite a mí entender un poco también cómo puede llegar a ser ese panorama de phishing que están enfrentando mis empleados, mis usuarios, mis clientes, etc. ¿Sí? Me puede ayudar también a predecir cuáles son los nombres que no debería usar para servicios, ¿sí? Servicios que voy a lanzar, por ejemplo, servicios que voy a anunciar. ¿Sí? Esto nos permite anticipar justamente cuáles son esas páginas que pueden estar llegando a usar los atacantes para efectuar diferentes ataques. Por supuesto, esto no sería una buena funcionalidad del humo si no tiene su reporte. Y muchos de los que están acá conectados, estoy seguro que aman los reportes del humo. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes van a poder generar reportes del dominio específico que ustedes quieran analizar. ¿Sí? Van a recibir a vuelta de correo ese reporte y les va a mostrar básicamente cómo luce ese panorama, qué es lo que deben hacer, indicaciones, etc. Los invito a que accedan justamente a su Discover, que pregunten a su persona del humo de confianza cómo acceder al humo Discover y que empiecen a generar esos reportes, porque además esos reportes son los que ayudan también a demostrar gestión en ciberseguridad y a básicamente justificar las inversiones que ustedes están haciendo en el día a día. Aquí en Settings, básicamente lo que ustedes van a poder configurar es cada cuánto se sincroniza la información de inteligencia de amenazas, esa inteligencia de superficie externa de ataque, con los dominios que se están vigilando. Por default, se sincronizan cada semana, pero ustedes aquí lo pueden parametrizar, ¿sí? Incluso podrían generar una sincronización en este momento si ustedes quieren saber si algo ha cambiado en el último tiempo desde que revisaron esta consola, ¿sí? O desde la última vez que revisaron un reporte, ¿sí? Entonces, me gustaría empezar a ver qué preguntas tienen ustedes en el chat y me gustaría también volver a llamar a Ricardo al escenario para saber si nos puede ayudar a responder algunas de esas. Aquí estoy, Chris. Muy buenas Buenísimo. preguntas. La verdad que he visto bastante interacción en el chat. He tratado de responder algunas por el chat también, pero aquí me hago Ah, disponible. bueno. Buenísimo. ¿Cuál es esa pregunta que más se repite, aprovechando que ya viste el chat? Pues vi muchos preguntando sobre cómo hago para tener acceso a Discover o mi portal no tiene acceso. A esas personas les digo que se pongan en contacto con la persona del humo que los atienden para que le tengan la información de cómo activar Lumo Discover en su portal. Hay alguien preguntando sobre quiero el datasheet de Lumo Discover. Le voy a pedir a alguien del equipo que nos ayude a compartir el link de Lumo Discover en el chat para que todos lo tengan. Hay algunas preguntas asociadas hacia el tema de EDR, de cómo veo el EDR que está en el dispositivo comprometido o
o si la funcionalidad depende en algo del EDR que tiene instalado el cliente. Y la respuesta es no, realmente todos los EDR son soportados, la funcionalidad no depende del EDR, al contrario, Lumu te muestra cuál es el EDR que está activo en el dispositivo que fue comprometido. Y eso un poco lo conecto con esa tendencia de evasión de controles, ¿no? El tema de evasión de EDRs como un control de seguridad es un problema que está creciendo significativamente en la industria. Entonces, básicamente en este caso, lo que te está diciendo Lumo es, ese dispositivo tiene como EDR Windows Defender y el InfoStealer fue exitoso en robar las credenciales que se muestran abajo en esa interfaz, ¿no? Tal cual, tal cual. Veo también preguntas asociadas como al detalle. Creo que los detalles de la información que mostramos generan muchísimas preguntas o generan como muchísimo interés. Entonces, me gustaría volver a mostrar que al momento en el que ustedes tienen Lumo Discover, ustedes pueden acceder directamente a saber cuál es el endpoint comprometido, pueden saber cuál es el SDR que eventualmente pudo haber sido evadido, eh, y pueden saber cómo se están actualmente operando los incidentes asociados a esos impostiles. Y creo que acá destacaría algo que mencionaste y es el valor de Discover se potencia exponencialmente cuando tenemos Defender, porque claro, a pesar de que existe el Data Leak, a pesar de que el atacante de alguna u otra forma pudo utilizar sus impostiles, pues el incidente al tener Defender, esa empresa ya está, ya ha podido contener un poco ese ataque, ¿no? Sí, siempre. Pregunta Nicolás Civitelli si es una suscripción adicional. La respuesta es sí. El Lumo Discover es un módulo adicional independiente del Lumo Defender. Tú puedes adquirir Lumo Discover independiente de Lumo Defender o puedes adquirir los dos. Y allí la invitación es a que te pongas en contacto con el equipo de Lumo que te atiende. ¿Vale? Buenísimo. Veo que hay bastantes preguntas en el Q&A y no sé si quieres ir. Sí, hay varias de la licencia, por ejemplo, acá Hugo dice, se necesita contratar una licencia aparte o viene incluida en la herramienta, o viene incluida la herramienta de Discover en cualquier licencia. La respuesta ahí es una licencia aparte, es un módulo aparte que puedes comprar independiente o los dos. Muy importante que cuando tienen los dos, cuando un cliente tiene los dos, ahora tienes esa visión interna y externa, ¿no? La visión interna y externa de el infostealer comprometiendo dispositivos y el tráfico dentro de la red asociado al threat actor de ese infostealer, ¿no? Eso yo creo que desde el punto de vista de operación de ciberseguridad es súper importante. Alguien en el chat dice algo súper importante que es un problema que los equipos de operación de ciberseguridad están viviendo y si Windows Defender detectó el malware, ¿por qué me lo estás mostrando como una detección? Y uno de los problemas que nosotros vemos pasando es que las organizaciones despliegan sus capacidades de defensa dentro de los equipos que controlan, ¿no? Pero un empleado va y cuando está en casa y tiene que hacer una actividad de la empresa, le presta el computador a su hijo o a su hija y utiliza las credenciales de la empresa en ese computador. Y resulta que en ese computador fue comprometida la credencial. Entonces, muchas veces vemos ocurriendo esa problemática. Yo tengo esa falsa sensación de seguridad de que porque en los dispositivos que controlo tengo XDR instalado, no me va a pasar nada, pero tengo que educar a mis empleados también en que no usen esas credenciales en dispositivos que no controlo, porque esos dispositivos que no controlo pueden estar comprometidos y ahora se vuelven el punto de ingreso para un ataque más significativo en la organización. Buenísima pregunta. Además, Ricardo, yo estoy seguro que no existe ninguna razón para que el EDR esté generando esa alerta. O sea, claro, el EDR generó esa alerta, pero está derivada de que hay algo en el dispositivo que sigue tratando de contactar con infraestructura adversaria, que sigue tratando de ejercer esa tarea. Entonces, hay que dejar de lado un poco esa falsa percepción de seguridad.
Por acá también nos dicen, ¿cuál es el tiempo máximo? Brian Galvez nos dice, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede tener información de las credenciales robadas por los infostealers? Un año, 2 años, etcétera. El tiempo máximo es, todo, es básicamente lo que el humo consiga de ese dominio, obtener de ese dominio. Básicamente tú ves, cuando nosotros empezamos a, digamos, a ganar convicción sobre el valor que esta oferta le iba a entregar a los clientes, tú ves clientes que tienen compromisos de hace un año que todavía representan un riesgo para ellos, o tienes clientes que tienen compromisos de tan cerca como de la semana anterior, como del día anterior, por ejemplo. Entonces, básicamente el humo va y busca toda la información que puede obtener sobre ese cliente, automatiza todo el proceso de recolección de información, de infiltrado en los diferentes foros que los hackers utilizan para monetizar esta información, y trae al centro del cliente lo que tiene que ver sin esfuerzo para el cliente, básicamente. Y luego lo conectas con la visibilidad interna. O sea, lo que ganas en visibilidad es impresionante. Acá hay una pregunta que me parece interesante, Ricardo, y es, nos la hace William Hernández. Él pregunta si las contraseñas expuestas se pueden ver en texto plano. Esto con el fin de validar si esta credencial ya se había tratado en el usuario y marcado como ya revisado. Sí, si vas a Data Leaks, por ejemplo, si entras en la parte de Data Leaks y en Data Leaks vas a uno de esos foros, de esos Data Leaks, te das cuenta ahí que básicamente puedes ver el registro exacto tal como sale de la información que vendió el actor malicioso, que está vendiendo en foros, digamos, de dark web, para que los clientes puedan validar no solamente la credencial, sino la información adicional que fue robada del cliente. Entonces la respuesta ahí es sí, la puedes ver a través de los data leaks. Excelente. Sí, y justo, qué buena esa pregunta porque justo eh, mencionábamos hace un momento que en esa sección de Analytics, pues yo puedo ver unas muestras, pero también me da una impresión, me da una sensación, me da me permite saber cuál fue esa información que me evité revisar de forma manual y que acá ya la tengo automatizada. Sí. Buenísimo. Veo algo preguntando sobre si Lumo hace algo para dar de baja esta información, y me parece que es una súper buena pregunta, porque digamos, en Takedown, en esa industria de Takedown, pues una compañía anterior que yo creé, se enfocó mucho en dar takedown de esa información. Sin embargo, en lo que la problemática de cibercrimen evoluciona, realmente yo tengo que asumir que esa información no le puedo hacer takedown. ¿Sí? Y aún así tengo que proteger mi organización. Entonces, una de las cosas importantes que adiciona Lumo Discover en la ecuación de ciberseguridad es cómo anticipo, cómo yo como estratega de defensa de mi organización puedo defender a mi organización independientemente de que esa información ya está expuesta. Y digamos, esa visión de anticipación al problema es lo que te entrega el Lumo Discover. Yo creo que los clientes, los que están haciendo operación de ciberseguridad, tienen que enfocarse en responder dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es si mi red está comprometida, si tengo un threat actor que está dentro de mi red o que está intentando evadir las defensas. Y la otra gran pregunta que tengo que hacerme es si hay algo afuera que le permita a un actor malicioso ejecutar un ataque con gran éxito en contra de mi organización. Y eso es un poco lo que Discover te está entregando. Es qué información puede tener el adversario solo con tu dominio que le permite realizar un ataque mucho más contundente en contra de tu organización. Y luego, con Defender, asegurarte que no entra o que si intenta entrar, los pulses rápidamente de tu red. Tal cual. Aquí, uy, se me subió la pregunta. Hay mucha gente preguntando. Dice Ardanes Canchila. Dice, InfoStealers generalmente trabaja mucha información que pudo haber pasado en fechas posteriores. ¿Aparece la información de cuando se expuso? Y la respuesta es sí. Justamente estamos viendo acá en esta vista de InfoStealers. Señalas aquí en la parte izquierda la pestaña o la sección de InfoStealers
haces clic en el registro que quieres revisar, pero además de que puedes saber la fecha en la que se generó ese link, puedes saber desde qué momento, pues más allá de saber desde qué momento empezó el compromiso con los infostealers, puedes saber si sigue activo. Y esto te permite tener una ventana de acción en el que sabes que si ese dispositivo estuvo en contacto con otros en la misma red, puedes saber, por ejemplo, si en esas fechas el usuario tal vez estaba de vacaciones, entonces seguramente hay alguien utilizando ese dispositivo. Puedes ver los procesos asociados a ese malware tipo InfoStealer y la operación, que por allá alguien preguntaba también de cómo lo veo yo con la operación. Y la respuesta es acá. Yo puedo saber qué acciones se tomaron, yo puedo ver justamente con esa familia de malware tipo InfoStealer cómo ha sido el comportamiento de la operación de ciberseguridad. Vamos por acá. Suben mucho las preguntas. El licenciamiento de Discover es por dominios. Sí, el licenciamiento de Discover es por dominio, por año. Puedes monitorear varios dominios. Y aprovecho también para atarlo con otra pregunta, Ricardo, y es si los subdominios generan una nueva licencia o están cubiertas dentro del dominio principal. Están cubiertos dentro del dominio principal. Y yo creo que esa pregunta también se puede atar con otra que vi en el chat y es cuál es la estrategia de monitoreo de terceros, ¿no? Terceros críticos es algo súper importante, súper importante. Yo puedo hacer todo en mi organización. Y yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Ciberseguridad es como el tráfico en las ciudades. Yo estoy en un carril, estoy haciendo todo bien y el que está en el otro carril se distrae viendo el celular y yo que estoy haciendo todo bien caigo en un accidente. Lo mismo pasa con los terceros dentro del ecosistema de ciberseguridad. Hay que tener visibilidad de un tercero que tiene acceso a mi red o que tiene acceso a mi data, cuál es su postura de ciberseguridad, porque puede ser él la puerta de entrada de un adversario a mi data o a mi organización. Y Lumo Discover es una herramienta que te permite tener visibilidad del riesgo que terceros adicionan a tu red. De hecho, vale la pena mencionar que muchos de nuestros clientes tienen también Lumo para sus terceros. O sea, no solamente en el tema de monitoreo de dominios, no solamente los puedes adicionar en Discover, sino que también tienen Lumo para sus terceros y eso les permite tener una visión súper clara del estado de compromiso de sus terceros. Tengo una pregunta de Eduardo Romero. Dice, ¿hay opción de tener un preview de la solución y ver si puede servir a lo que queremos? Yo te anticipo que te va a servir, pero ¿pueden tener un preview, Ricardo? Sí, total. Básicamente, si van al landing de Lumo Discover en el website, pueden solicitar el reporte de Lumo Discover para su organización, ¿no? Y ya tener una conversación con el CRM, el Customer Relationship Manager de ustedes, para que les explique esa información y cómo poder tener acceso recurrente, continuo a la información, que es un poco la otra arista que Lumo Discover trae. Y es que ciberseguridad tiene que ser continuo, así como Defender implementa Continuous Compromise Assessment, Discover básicamente implementa la habilidad de monitorear continuamente tu superficie de ataque externa. Entonces, ese acceso continuo te permite tener la mejor estrategia de protección siempre. Sin duda, creo que ese enfoque de seguridad continua y de monitoreo continuo marca muchísimo la diferencia. Creo que ya hemos cubierto muchos casos de uso del Humo Discover. Mencionaste justamente el tema de terceros. Me gustaría lanzar una última pregunta para la audiencia y es, ¿cuál caso de uso del Humo Discover les gustó más de los que presentamos aquí? ¿Sí? Por ejemplo, si la automatización de esas búsquedas en leaks, si por ejemplo lo que acaba de mencionar Ricardo de la validación de riesgos en cadena de suministros o terceros, por ejemplo, veo que el tema de InfoStealers genera muchísima inquietud eh, y no es casualidad porque es algo que vemos continuamente en las conversaciones con CISOs. Y algo que me parece muy interesante y es cómo yo con Lumo Discover puedo anticiparme al posible camino que siguen los atacantes en la red. Claro, porque yo ya sé que Lumo me permite operar en el día a día, pero ¿cómo me anticipo para no ser tan reactivo, si se quiere?
Entonces veo que ese caso de uso también llama bastante la atención. Tenemos muchísimas preguntas todavía en el chat, vamos a darle respuesta uno a uno, pero quería agradecerte, Ricardo, por tu participación en este live training, agradecerles también a todos por su participación y estar acá conectados hoy. Cerramos con muchísimas personas conectadas y haciendo preguntas, maravilloso, y nos vemos en el próximo live training. No sé, Ricardo, si quieres cerrar con algo. Quiero agradecerles a todos por estar presentes en este training y recuerden que estamos construyendo esta tecnología entre todos. Básicamente el feedback que ustedes nos dan nos ayuda muchísimo a continuar evolucionando la tecnología que les permite a todos operar ciberseguridad de forma más efectiva.